Hola chavos, pues ahora vamos a ver exploración de cadera y de pelvis. Vamos a ver la inspección, palpación, arcos de movilidad, reflejos, los músculos principales, y pruebas especiales. Les voy a dar una nada más embarradita de eso. Antes de pasar ya a las pruebas musculares, que será la otra parte de esta semana. Bueno, sin más por el momento, empezamos. Entonces, la pelvis, el cinturón pélvico, se compone de tres articulaciones. La articulación coxofemoral, la de la cabeza del fémur, con el acetábulo del hueso coxal. Luego tenemos la articulación sacroiliaca del sacro con el ilion y la sínfisis del pubis por delante. ¿Sí? Entonces tenemos ahí esas tres articulaciones que nos forman la coxofemoral, la sínfisis del pubis y la sacroiliaca. Entonces, en la inspección, ¿qué vamos a hacer? Hay que ver cómo el paciente entra caminando, si claudica, o sea, si cojea, si tiene alguna dificultad para levantar el pie, para sentarse, para agacharse, para levantarse, al momento de desvestirse. Hay que observar la piel de la pelvis, saber si tiene lesiones, cicatrices de cirugías o traumatismos, tumoraciones, cambios de coloración, señales de nacimiento, fístulas, pliegues cutáneos, todo lo que veamos ahí que pueda ser de importancia fisioterapéutica. Entonces, hay que ver por las referencias óseas y tejidos blandos, ver que la pelvis está bien alineada. ¿Cómo? Pues hay que ver que por delante las espinas ilíacas anteriores superiores estén al mismo nivel. En la parte lateral hay que ver la lordosis lumbar, que esté normal, que no esté hiperlordótica o hipolordótica. Y en la región posterior hay que ver los pliegues glúteos que estén al mismo nivel, y las espinas ilíacas posteriores superiores, donde tenemos los hoyuelos en la parte de atrás de la espalda, que estén también al mismo nivel. En la palpación ósea se tiene que hacer preferentemente con el paciente de pie, pues con carga de peso son más valorables las alteraciones que pueda tener el paciente. Siempre hay que hacer una palpación bilateral y comparativa, suave pero a la vez firme. Hay que ver la temperatura y ver si hay sensibilidad en alguna parte de la pelvis o de la cadera o si hay dolor. En la parte anterior vamos a empezar con las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? Que son el piquito que se ven en los muy flaquitos, que se ve por delante, a este nivel, ¿sí? Las espinas ilíacas anterosuperiores están aquí a este nivel, aquí y acá. Se palpan de frente al paciente con las manos sobre la cintura, los pulgares en las espinas ilíacas anterosuperiores y los dedos sobre la cresta, ambas crestas ilíacas, esta es la cresta ilíaca, ¿sí? Por aquí van los deditos palpando las crestas ilíacas. Luego nos vamos palpando las crestas ilíacas, aquí es donde se insertan diversos músculos, los más importantes son ahí los glúteos, ¿sí? Y lo importante de las crestas ilíacas es que son superficiales y ningún músculo les pasa por encima, por lo que están libres y subcutáneas en pacientes delgados. Luego nos vamos al tubérculo ilíaco, la tuberosidad ilíaca que la tenemos aquí. Esta de aquí, que está por arriba de la espina ilíaca anterosuperior. Aquí. Al palpar la cresta vamos a dirigir los dedos sobre la parte más alta de estas, ahí es donde se va a localizar el tubérculo ilíaco. Luego nos vamos palpando el trocánter mayor. Con los dedos en la posición del tubérculo ilíaco nos vamos hacia abajo por la parte lateral de la pierna para llegar al trocánter mayor. La parte posterior del trocánter mayor está muy superficial, es la que más se puede palpar. Acá, del tubérculo ilíaco nos vamos hacia abajo, boom, cambiar de color. Nos vamos hacia abajo para llegar a la tuberosidad mayor, o trocánter mayor del fémur. Y luego nos vamos a los tubérculos del pubis. Bueno, aquí no es tan importante que lo hagamos porque es una zona muy sensible y pudorosa para el paciente, pero si algún día quieren ver si hay una pubitis o algo, al palpar los tubérculos púbicos con los dedos fijos entre ambos trocánteres, estos vamos a mover del trocánter mayor, vamos a mover los pulgares siguiendo los rebordes inguinales en dirección
hacia medial y hacia abajo hasta llegar a los tubérculos del pubis, y se deben de encontrar ambos al mismo nivel, como la parte alta de los trocánteres, también deben estar al mismo nivel. En la parte posterior vamos a colocar al paciente en decúbito lateral con ambas caderas en flexión, la que se va a explorar debe estar más flexionada. Vamos a palpar las espinas ilíacas posterior-superiores, que son los dos hoyuelos, que están debajo de esos hoyuelos, ¿sí? Y de ahí nos vamos a ir de la espina ilíaca posterior-superior donde están los hoyuelos en dirección hacia abajo y vamos a encontrar la tuberosidad isquiática. Esta se localiza en la parte media del nivel de glúteo a la altura del pliegue subglúteo. Para llegar a ella con los dedos sobre el trocánter mayor vamos a mover los pulgares hacia abajo en dirección hacia la región de los glúteos, donde vamos a encontrar ya las tuberosidades isquiáticas, ¿sí? Que es como cuando te sientas fuerte, que te duele la pompa, como que te pegaste en un huesito, ese es en la parte lateral, ¿sí? Luego nos vamos a las articulaciones sacroiliacas. No son palpables porque el ilion es muy sobresaliente y porque hay muchos ligamentos de sostén que lo recubren, pero cuando se afecta, pues se puede inflamar, se le llama sacroilitis, y el centro de articulación sacroiliaca se localiza más o menos en S2, a nivel de S2, perdón. Ya luego nos vamos a palpar los tejidos blandos. Los tejidos blandos de la cadera y de la pelvis los vamos a dividir en cinco zonas, ¿sí? El triángulo de Scarpa, la primera, el trocánter mayor la segunda, la tercera es la zona del nervio ciático, la cuarta es la zona de la cresta ilíaca y la 5 es la zona de los músculos de la cadera. El triángulo de Scarpa se palpa más fácil con el paciente en el cúbito supino, con abducción de cadera, flexión de rodilla a 90 grados y rotación externa de la cadera, colocando el tobillo a nivel de la rodilla contralateral, y aquí nos va a exponer el triángulo de Scarpa, que tiene una base que es superior, que es el ligamento inguinal, y la parte medial es el primer aductor, y la parte de la pared lateral es el músculo sartorio, y eso nos forma la cresta, el triángulo de Scarpa, perdón, y su piso es el aductor medio, el pectíneo y el psoas ilíaco. Por ahí pasa el paquete vasculonervioso, la arteria, la vena y el nervio femoral, entre otras cosas ahí. Aquí está lo que les decía, pasa la arteria, la vena y el nervio femoral, por aquí, por el centro del triángulo de Scarpa, ¿sí? Por debajo del ligamento inguinal. Aquí tenemos el primer aductor y aquí este es el músculo sartorio y por aquí pasa todo lo de el triángulo de Scarpa, ¿sale? Luego palpamos el ligamento inguinal. Aquí cuando hay hernias inguinales ahí se siente una bolita, inclusive se puede retraer. El sartorio, que se puede palpar desde su origen, por debajo de la espina ilíaca anterior superior, y el primer aductor que sale del tubérculo del pubis, o de la sínfisis del pubis, ¿sí? Luego la segunda zona es la zona del trocánter mayor. Esta se va a palpar en decúbito lateral con la pierna flexionada, la rodilla y la cadera flexionadas. Vamos a palpar, antes de llegar al trocánter mayor tenemos su bolsa o su bursa, que sirve como protección para todos los tejidos que cruzan por esa porción ósea del trocánter para que no haya roce ni se queme, ni se caliente, pues sí. Y va a doler cuando esté inflamada esa bursa, se le llama ahí bursitis trocanteria. Luego tenemos por ahí el glúteo medio, que se inserta en la porción lateral superior del trocánter. La tercera zona es la del nervio ciático. Para llegar al nervio ciático lo vamos a localizar a mitad de la distancia entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Así en el puro centro ahí tenemos, miren, aquí tenemos la tuberosidad isquiática, aquí tenemos el trocánter mayor y aquí a mitad de esa distancia va el nervio ciático. Cuando palpamos esa zona y le duele o siente el paciente hormigueos que se van hacia abajo, es que el paciente tiene ciatalgia, tiene irritación, el nervio ciático. Dice aquí que con la cadera en extensión, el nervio ciático lo va a cubrir el glúteo mayor, y en flexión el glúteo mayor lo descubre un poco, por lo que es posible palparlo de mejor forma. La cuarta zona es la zona de la cresta ilíaca. Por ahí pasan algunos nervios lumbares superficiales de la región glútea, y recuerden que debajo de la cresta ilíaca se originan los músculos glúteos, ¿sí?
Luego nos vamos a la zona 5, que son los músculos de la cadera. Vamos a tener 4 grupos principales. Los que están por delante van a ser flexores, los que están por detrás o posterior van a ser extensores, los que están en la parte interna de la cadera van a ser aductores y los que están en la parte lateral van a ser abductores de cadera. El grupo flexor, pues el más importante, es el músculo psoas-ilíaco, que es el principal flexor de la cadera, aunque no es palpable porque es muy profundo, pasa por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Y luego, en el psoas-ilíaco, al pasar por el ligamento inguinal, tenemos una bursa, que también se puede inflamar cuando hacemos muchos movimientos de flexión de cadera o en pacientes que tienen ya mucho desgaste de cadera. El sartorio ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos bueno, de una vez les digo, el sartorio tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior, y se va por acá y luego se hace interno para llegar a la pata de ganso, ¿sí? Y luego tenemos también otro músculo biarticular que se inserta en la espina ilíaca antero-inferior, que es el músculo recto anterior del fémur, que forma parte del cuádriceps, que también ayuda a la flexión de cadera. Aquí tenemos el recto anterior, vean cómo sale de la espina ilíaca antero-inferior. Luego tenemos el grupo aductor, que tenemos 5 músculos aductores, el recto interno, el pectíneo y el primer, segundo y tercer aductor, de los cuales solo el primer aductor es palpable, es el más superficial y grande. Y en la parte lateral vamos a tener el grupo abductor, que está constituido principalmente por 2 músculos, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio, ustedes saben que es el principal abductor de la cadera. Este se palpa con facilidad cuando el paciente está en decúbito lateral y hace una abducción de la cadera. Va a ser muy fácil localizarlo por debajo de la cresta ilíaca. Su vientre es muy fácilmente palpable desde su inserción en la parte anterolateral del trocánter mayor. Este músculo es muy importante porque cuando está débil nos da el signo y la marcha de Trendelenburg. Son 2 cosas distintas, el signo y la marcha de Trendelenburg, pero las dos se deben a debilidad del glúteo medio, que es muy importante para estabilizar la cadera cuando la pierna está colgando. Y en el grupo extensor, que es la parte posterior de la cadera, vamos a ver que es más palpable cuando el paciente está en decúbito prono con las nylon apretadas. Así es como se ve sobre todo el glúteo mayor, con extensión de la cadera y flexión de la rodilla en la misma posición. Dice aquí, el contorno se puede estimar de manera burda palpando las referencias óseas. Una línea imaginaria entre el coxis y la tuberosidad isquiática representan el borde inferior del muslo. La línea entre las espinas ilíacas posterosuperiores del trocánter mayor representan el borde superior. Y las líneas de las espinas ilíacas posterosuperiores del coxis terminan el contorno del glúteo mayor. Luego otros músculos importantes de la cadera que llegan a la rodilla son los tendones y los isquiotibiales. Recuerden que tenemos 3, que en realidad son 4 músculos. El bíceps crural, que tiene su cabeza larga y corta. Luego el semitendinoso y semimembranoso, que son mediales. El bíceps crural está en la parte lateral. Miren, aquí. Se les conoce como los hamstrings. Los isquiotibiales, que tenemos el bíceps femoral, que es lateral, y el semimembranoso y semitendinoso, que es el más central, ¿sí? El bíceps crural tiene 2 cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. Del bíceps crural, la única que es biarticular, al igual que el semimembranoso y el semitendinoso, es la cabeza larga, porque la cabeza corta es monoarticular. Recuerden que estos son extensores de la cadera cuando la rodilla está flexionada y cuando la rodilla está más bien dicho al revés. Cuando la rodilla está estirada son extensores de cadera, cuando la rodilla, ya me perdí. Sí, ya ahora sí. Cuando la rodilla está flexionada, estos actúan como extensores de cadera. Cuando la rodilla está extendida, estos van a ayudar a flexionar la rodilla, ¿sí? Esto es importante. Arcos de movilidad, ¿cómo los vamos a medir? Es muy sencillo. En la abducción vamos a colocar el fulcro del goniómetro en la espina ilíaca anterosuperior y el brazo fijo va a ir mirando hacia la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto y el brazo móvil va a ir dirigido hacia el centro de la rótula. Y ya vamos a hacer el movimiento de abducción de cadera, que puede ser de 0 a 50 grados, ¿sale?
La aducción es lo mismo, nada más vas a hacer abducción de la pierna contraria para que pueda hacer aducción de la pierna que va a hacer volar tu paciente. Si no, tendrás que hacer una flexión de cadera y ya no es el movimiento tan puro. Para hacer flexión de cadera vamos a colocar el fulcro en el trocánter mayor, el brazo fijo alineado en la línea media de la pelvis en dirección hacia la línea media del tronco y el brazo móvil en la línea media longitudinal del muslo en la parte lateral tomando como reparo óseo el cóndilo femoral externo. Recuerden que el movimiento de flexión de cadera es mayor con la rodilla flexionada por la relajación de los isquiotibiales y es de 120 a 140 grados y con la rodilla extendida puede llegar nada más a 90 a 100 grados. Para la extensión de la misma colocación, nada más que se pone el paciente en decúbito prono y el movimiento es de 0 a 30 grados. Las rotaciones se hacen con el paciente sentado, se pone el fulcro del goniómetro sobre el centro de la rótula, el brazo fijo a una línea perpendicular al suelo y el brazo móvil siguiendo la línea media de la pierna y tenemos rotaciones que son de 45 grados a la externa y la interna también, ¿sí? Pruebas musculares es lo que vamos a ver en la siguiente exposición, con calma, pero sí quiero que vean aquí los músculos importantes. Primero los isquiotibiales, tenemos el semitendinoso que tiene su origen en el isquion, por eso se llaman isquiotibiales porque tienen su origen en el isquion por medio de un tendón común con la porción larga del bíceps femoral y su inserción es en la porción proximal de la superficie interna del cuerpo de la tibia y la fascia profunda de la pierna. Y su acción es la flexión y la rotación interna de la articulación de la rodilla y también ayuda a la extensión y rotación interna de la cadera. El semimembranoso tiene su origen en la tuberosidad del isquion y llega a la cara posterior interna de la meseta interna de la tibia. Su acción es flexión y rotación interna de la articulación de la rodilla y extiende y ayuda a la rotación interna de la cadera, al igual que el semitendinoso. Recuerden que cuál forma parte de la pata de ganso, los músculos de la pata de ganso son sartorio, recto interno y semitendinoso. El semimembranoso no forma parte de la pata de ganso. Luego tenemos el bíceps femoral, que es el otro de los isquiotibiales, que tiene una porción larga, que tiene su origen distal del ligamento sacrotuberoso en la parte posterior del isquion y llega, y también tiene una porción corta, perdón, que sale del labio externo de la línea áspera y en los 2/3 proximales de la línea supracondila y tabique intermuscular externo del fémur, aquí. La cresta áspera, ¿sí la ven? Y la cresta áspera acaba formando las 4 líneas. ¿Se acuerdan de las 4 líneas que tenemos aquí? De Viviana, Pelea a Gustavo. Bueno, aquí las tenemos, ahí nos forma la cresta áspera, ¿sale? De ahí sale la cabeza corta del bíceps. Y ahí se quedó esa línea. Su inserción es en la cara lateral del peroné, en la meseta tibial externa, y su acción es flexión y rotación externa de la articulación de la rodilla, y la porción larga ayuda a la rotación externa de la articulación de la cadera y la extensión de la cadera también. Todos los isquiotibiales son inervados por el nervio ciático. Luego tenemos el músculo cuádriceps, que ya sabemos que tiene un músculo biarticular y superficial, que es el recto anterior, que sale de la línea de la espina ilíaca anterior inferior y va a llegar, como todos los demás del cuádriceps, a la rótula, formando el tendón del cuádriceps y sale de la rótula para llegar a la tuberosidad tibial anterior, ya como el tendón patelar. Luego, ya más profundos tenemos el vasto externo, vasto interno y medial y vasto intermedio o músculo femoral, ¿sí? Ahí está el recto anterior, se sale de la espina ilíaca, perdón, antero superior, yo dije antero inferior, no, pero es antero superior, ¿sí? El origen del vasto externo es la porción proximal de la línea intertrocanteria, borde anterior e inferior del trocánter mayor y el labio externo de la tuberosidad glútea. Luego tenemos el origen del vasto intermedio, que es en la superficie anterior y externa de las 2/3 proximales del cuerpo del fémur y el tercio distal de la línea áspera.
y el vasto interno se origina en la mitad distal de la línea intertrochanteriana, labio interno de la línea áspera y porción proximal de la línea supracondila interna, todos para llegar, como les decía, por medio de primero forma el tendón del cuádriceps, llega a la rótula, sale de la rótula como tendón rotuliano para llegar a la tuberosidad de la tibia. Esa es la prueba del cuádriceps. Otro músculo importante es el psoas mayor, que el psoas mayor forma parte del músculo psoas ilíaco, que es el único que se va a insertar en la tuberosidad menor del fémur, o trocánter menor, ¿sí? El psoas mayor tiene su origen en las apófisis transversas y los bordes laterales de los discos intervertebrales de las últimas vértebras dorsales y las vértebras lumbares, y se inserta en el trocánter menor del fémur, como les comentaba. Y el músculo ilíaco sale del labio interno de la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca interna de los 2/3 anteriores y el ligamento iliolumbar para llegar también al trocánter menor junto con el psoas mayor y formando ya el psoas ilíaco. El psoas ilíaco, cuando su origen está fijo, va a hacer flexión de la cadera. Cuando su inserción está fija, va a hacer flexión del tronco sobre el fémur, ¿sí? Puede también ayudar a aumentar la lordosis lumbar actuando unilateralmente. Y luego nos vamos al tensor de la fascia lacta, que tiene su origen en la porción anterior del labio externo de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y la parte profunda de la fascia, del tendón de la fascia lata, y se inserta aquí formando la cintilla, parte de la cintilla iliotibial, y su acción ayuda a la flexión y rotación interna y abducción de la cadera y contribuye a tensar la fascia lata y a la extensión de la rodilla. Luego tenemos los glúteos, el glúteo menor, que tiene su origen en la superficie externa del ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior, y se inserta en el borde anterior del trocánter menor y la cápsula de la articulación de la cadera, y no es trocánter menor, es trocánter mayor. Aquí no sé por qué está trocánter menor, es trocánter mayor, ¿sí? Su acción es que produce la abducción y rotación interna de la cadera, ¿sí? Pero el más chingón para la abducción de la cadera es justamente el glúteo mediano, que tiene su origen en la superficie externa del ilion, miren. Abajo de la cresta ilíaca tiene todo su origen el glúteo medio, ¿sí? También tiene su origen en la línea glútea posterior, en la parte dorsal, y se inserta en el trocánter mayor en la superficie externa. Y la acción es el principal abductor de cadera y sus fibras anteriores también ayudan a la rotación interna de la cadera. El glúteo mayor es el más grande de los glúteos, el más extenso, tiene su origen en la línea glútea superior del ilion, la porción superior y posterior a ella, también tiene su origen en la superficie posterior de la parte inferior del sacro, la cara lateral del coxis y aponeurosis de los músculos erectores espinales, y se inserta en las fibras superiores de la cintilla iliotibial de la fascia lata, fibras profundas de la porción distal de la tuberosidad glútea del fémur, y es inervado por el nervio glúteo inferior. Su acción es principalmente extensor y ayuda a la rotación externa. Y sus fibras inferiores también pueden ayudar a la aducción de la articulación de la cadera. Inclusive por su inserción en la cintilla iliotibial de manera secundaria puede ayudar a la extensión de la rodilla. Aquí tenemos, miren, todos los músculos que forman la cintilla iliotibial, el tensor de la fascia lata, parte del glúteo medio, el glúteo mayor, son los que no forman la cintilla iliotibial. Luego tenemos el músculo sartorio, que tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la porción proximal de la superficie interna de la tibia, y su acción es flexión, rotador externo y abductor de la cadera. Luego tenemos los músculos rotadores externos, que son el piramidal, que tiene su origen en la superficie pélvica del sacro, entre los agujeros 1, 2, 3 y 4, y por fuera de los mismos, para insertarse en el borde superior del trocánter mayor, inervado por el plexo sacro L5, S1 y S2. El cuadrado crural, que tiene su origen en la porción proximal del borde externo de la tuberosidad del isquion y se inserta en la porción proximal de la línea que extiende en sentido distal a la partir de la cresta intertrochanteria, también inervado por el plexo sacro. Recuerden que los músculos rotadores externos son de la cadera, son el piramidal o piriforme, cuadrado crural, obturador interno y externo y gémino superior e inferior. El obturador interno se origina en la superficie interna
o pelviana de la membrana obturatriz y borde del agujero abductor, y se inserta en la superficie interna del trocánter mayor en la parte proximal de la fosa trocánterica. El obturador externo tiene su origen en las ramas del pubis e isquion en la superficie externa de la membrana obturatriz y se inserta en la fosa trocántea del fémur. Gémino superior tiene su origen en la superficie externa de la espina del isquion y su inserción se junta junto con el obturador interno en la superficie interna del trocánter mayor. Y el gémino inferior en la parte proximal de la tuberosidad del isquion tiene su origen y su inserción junto con el tendón del obturador interno en la superficie interna del trocánter mayor, inervado también por el plexo sacro. Recuerden que estos músculos al piramidal, esto es visto desde atrás, al piramidal, gémino superior, gémino inferior, cuadrado crural y el obturador externo por delante. Y bueno, por un lado, aquí por un lado se ven, estos se los conoce como músculos pelvitrocanterios, porque son o rotadores externos de la cadera. Y los rotadores internos son el glúteo medio y glúteo menor sobre todo, pero más el glúteo menor. ¿Cuáles son los reflejos que podemos tener en esta zona de la cadera? Bueno, está un poquito lejos, pero tenemos el reflejo de los aductores, que se hace con las piernas ligeramente abiertas. Hacemos un golpecito con el martillo cerca del cóndilo femoral interno y nos va a dar una contracción refleja de los músculos aductores. Depende del nervio obturador. La sensibilidad por dermatomos, ya más o menos a nivel del ombligo tenemos T10, T12 es el ligamento inguinal, T11 está entre T10 y T11, L1 es abajo del ligamento inguinal y L3 es la rodilla, L2 está entre L3 y L1. También tenemos nervios lumbares superficiales de la región glútea, sobre todo raíces primarias de L1 a L3 que cruzan la región posterior de la cresta ilíaca y nos dan sensibilidad sobre esta cresta. También entre la espina posterior superior y tubérculo ilíaco y a nivel de las regiones glúteas pasan estos nervios superficiales. También tenemos el nervio cutáneo posterior del muslo que viene de L2 que nos da sensibilidad con una banda en forma de una banda longitudinal en la parte posterior del muslo desde el surco hasta la fosa poplitea, y el nervio cutáneo lateral del muslo que nos provee sensibilidad a una zona amplia de forma oval en la superficie lateral del muslo. Cuando este nervio se daña y nos da lata se llama meralgia parestésica. Entonces aquí tenemos el nervio cutáneo posterior del muslo y este es el nervio femorocutáneo lateral o cutáneo femoral lateral que nos da la meralgia parestésica, ¿sí? Aquí está, miren, D10, nivel del ombligo, D12, nivel del ligamento inguinal, D11 entre D10 y D12, L1 por debajo del ligamento inguinal, L3 a nivel de la rodilla y encima de la rodilla, y L2 entre L1 y L3. El uyuyuy está inervado por las raíces sacras, S3, S4 y S5. Y bueno, pues pruebas especiales. Nada más quisiera que vieran esta, que es la del glúteo medio. Ese se le llama signo de Trendelenburg. Cuando tu glúteo medio está funcionando bien, este de aquí, al tú pararte sobre tu pie del mismo lado del glúteo, si está bien este músculo, no va a dejar que esta parte de la cadera se caiga. Si ese músculo está débil, tú vas a ver cómo esta parte de la cadera contraria se va a caer. Eso se le llama signo de Trendelenburg. Y luego son unas pruebas que si nos quedara tiempo en clase podemos ver, pero son pruebas con una intención diagnóstica, qué conocimientos tiene el paciente. Bueno, esto sería todo por el momento. Esta clase me la aventé rápido, pero sí tienen mucho que analizar para que les quede bien todo. Saludos, nos vemos.